Ya lo dije en un pleno y lo vuelvo a repetir. La búsqueda del equilibrio en esta situación queda ligada a la existencia de unos niveles de protección marcados por la ley y por la propia realidad aragonesa. Pero seguimos entendiendo que hay que proteger a la otra parte de este binomio, que es el ganadero, la persona que vive en el territorio, depende económicamente de su explotación ganadera, cumple legalmente con todas sus obligaciones y contribuye con su esfuerzo y el de su ganado a conseguir otros objetivos igualmente muy importantes, tales como la fijación de la población en el territorio, la vertebración del mismo y, sin duda alguna, también el aspecto medioambiental. Y esto es una realidad, le pese a quien le pese. Por lo tanto, no debería de haber problemas en ponernos todos de acuerdo en este tema en concreto. En este sentido, saben ustedes que desde el PAR poseemos una vocación histórica por la protección de los derechos de los aragoneses que eligen nuestros pueblos para hacer su vida. Seguiremos pensando que es evidente que no se puede poner en peligro la existencia de una especie animal como el lobo, de la misma manera que tampoco se puede poner en peligro la situación de los ganaderos ni de sus familias. Para nosotros este tema es un tema trascendental para nuestros ganaderos y por esa razón, señor Romero, mi grupo parlamentario votará, como ya le he dicho, a favor de su iniciativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peira.